Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Menor a 7. En el día de hoy estaremos dando lectura desde el capítulo 40 hasta el capítulo 42 del libro de Ezequiel, esperando que sea de gran bendición para tu vida. No olvides suscribirte, darle me gusta al contenido, comparte estos videos con tus amigos, también con tus familiares y activa la campanita para que te puedan llegar las notificaciones. Quiero invitarte en este momento para que oremos a nuestro Padre Celestial. Oh Padre Eterno, te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Como siempre, quiero pedir una gran bendición por los amigos, amigas, hermanos y hermanas que están viendo este video. Gracias, oh Padre Eterno, una vez más, porque a pesar de las dificultades nos permites continuar con este reto de leer la Biblia por completo en un año. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y en ti hemos puesto toda nuestra confianza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Capítulo 40. La visión del templo. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia el lado sur. Me llevó allí y vi que había un hombre cuyo aspecto era como el aspecto del bronce. Tenía un cordel de lino en la mano y una caña de medir, y él estaba de pie junto a la puerta. Aquel hombre me habló diciendo: Hijo de hombre, observa con cuidado, escucha atentamente y fíjate bien en todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrara has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y vi que había un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel hombre tenía en la mano era de 6 codos, de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro, que era de una caña, y su altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, subió por sus gradas y midió un poste de la puerta, de una caña de ancho, y el otro poste de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho. Entre las cámaras había 5 codos de ancho, y el umbral de la puerta que daba al vestíbulo por el lado de dentro de la puerta medía una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro, que era de una caña. Midió luego la entrada del portal, que era de 8 codos, y sus postes de 2 codos. La puerta del portal estaba por el lado de adentro. La puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una misma medida, y también eran de una misma medida los portales a cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos, y la longitud del portal era de 13 codos. El espacio delante de las cámaras era de 1 codo a un lado y de otro codo al otro lado. Y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho desde una puerta hasta la puerta de enfrente. Midió la distancia entre los postes del atrio y los del portal rodeado por él, 60 codos. Y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior había 50 codos. Y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Me llevó luego al atrio exterior, y vi que había cámaras, y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor en aquel atrio. El enlosado a los lados de las puertas, en proporción a la longitud de los portales, era el enlosado inferior. Midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, y era de 100 codos hacia el oriente y hacia el norte. De la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 a un lado y 3 al otro, y sus postes y sus vestíbulos eran de igual medida que la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de anchura. Sus ventanas, sus arcos y sus palmeras eran de la misma medida de la puerta que estaba hacia el oriente. Se subía a ella por 7 gradas, y delante de ellas estaba su vestíbulo.
La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte y así al oriente. Midió de puerta a puerta 100 codos. Me llevó después hacia el sur y había una puerta que miraba hacia el sur, y midió sus portales y su vestíbulo, que eran de estas mismas medidas. Tenía sus ventanas alrededor del vestíbulo, iguales a las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños con su vestíbulo delante de ellas, y tenía palmeras, una a un lado y otra al otro lado en sus postes. Había también una puerta hacia el sur del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el sur 100 codos. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, que era de estas mismas medidas. Sus cámaras, postes y vestíbulos eran de estas mismas medidas. Tenía sus ventanas alrededor de los vestíbulos. La longitud era de 50 codos y de 25 codos la anchura. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho, y sus arcos caían afuera al atrio, con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó al atrio interior hacia el oriente y midió la puerta, que era de estas mismas medidas. Sus cámaras, postes y vestíbulos eran de estas mismas medidas. Tenía sus ventanas alrededor de sus vestíbulos. La longitud era de 50 codos y la anchura era de 25 codos. Sus vestíbulos caían afuera hacia el atrio, con palmeras en sus postes a un lado y al otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte y midió, y eran las mismas medidas. Sus cámaras, postes, vestíbulos con sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos la anchura. Sus postes caían afuera, hacia el atrio, con palmeras en cada uno de sus postes a un lado y al otro. Sus gradas eran de 8 peldaños. Había allí una cámara y su puerta con postes de portales. Allí lavarán el holocausto. A la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, 2 mesas. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado junto a la puerta. 8 mesas sobre las cuales serán degolladas las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 1 codo y medio de longitud, 1 codo y medio de anchura y 1 codo de altura. Sobre ellas se pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Adentro había ganchos de 1 palmo menor dispuestos en derredor, y sobre las mesas estaba la carne de las víctimas. Fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente, que miraba hacia el norte. Me dijo: esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Midió el atrio, que tenía 100 codos de longitud y 100 codos de anchura, era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. Me llevó al pórtico del templo y midió cada poste del pórtico, 5 codos por un lado y 5 codos por el otro, y la anchura de la puerta 3 codos por un lado y 3 codos por el otro. La longitud del pórtico era de 20 codos y la anchura de 11 codos. A él se subía por gradas, y había columnas junto a los postes, una a un lado y otra al otro. Capítulo 41. Me introdujo luego en el templo y midió los postes, cuya anchura era de 6 codos por un lado y 6 codos por el otro, que era la anchura del tabernáculo. La anchura de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos por un lado y 5 por el otro. Midió su longitud, que era de 40 codos, y la anchura de 20 codos. Luego pasó al interior y midió cada poste de la puerta, que eran de 2 codos, la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud y era de 20 codos y la anchura de 20 codos por el frente del templo. Y me dijo: este es el lugar santísimo.
Después midió el muro de la casa, y era de 6 codos de espesor, y de 4 codos era la anchura de las cámaras situadas todo alrededor de la casa. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y había salientes en la pared alrededor de la casa. Sobre ellos se apoyaban las cámaras para que no se apoyaran en la pared de la casa. Había mayor anchura en las cámaras de más arriba, a las que subía una escalera de caracol rodeando por dentro de la casa. Así pues, la casa tenía más anchura por arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior. Y miré la elevación que rodeaba la casa. Los cimientos de las cámaras medían una caña completa de 6 codos de largo. El espesor de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había una anchura de 20 codos por todos los lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos todo alrededor. El edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio tenía 5 codos de grueso todo alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa y tenía 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes eran de 100 codos de longitud. El ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado, y eran de 100 codos. El templo por dentro, los portales del atrio, los umbrales, las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos, todo ello estaba cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también estaban cubiertas de madera. Midió desde la puerta hasta el interior de la casa y por fuera, así como toda la pared en derredor, por dentro y por fuera, y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera. Cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, alrededor de toda la casa. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines grabados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos. Sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Me dijo: esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas, 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había grabados de querubines y palmeras, iguales a los que había en las paredes. Había un portal de madera por fuera a la entrada, y había ventanas estrechas y palmeras a uno y otro lado, a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Capítulo 42. Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del patio que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y la anchura de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras en 3 pisos. Delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con un corredor de 1 codo, y sus puertas daban al norte. Las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías les quitaban más espacio a ellas que a las bajas y a las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las de en medio a partir del suelo. El muro que estaba fuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos. Y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior.
A lo largo del muro del atrio hacia el oriente, enfrente del patio y delante del edificio había cámaras, y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su anchura eran de la misma medida, así como todas sus salidas, puertas y entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental para quien entraba en las cámaras. Me dijo: las cámaras del norte y las del sur que están delante del patio son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acerquen a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda, la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas. Se vestirán otros vestidos y así se acercarán a lo que es del pueblo. Luego que acabó las medidas del interior de la casa, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente y midió todo su contorno. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña con que medía el contorno. Midió al lado del norte 500 cañas de la caña con que medía el contorno. Midió el lado del sur 500 cañas de la caña con que medía. Se volvió hacia el lado de occidente y midió 500 cañas de la caña con que medía. Por los 4 lados los midió. Tenía un muro de 500 cañas de longitud y 500 cañas de anchura. Este muro hacía separación entre el santuario y el lugar profano. Bien, hemos dado lectura desde el capítulo 40 hasta el capítulo 42 del libro de Ezequiel, esperando que haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides suscribirte, darle me gusta al contenido, comparte estos videos con tus amigos, también con tus familiares, y recuerda, la palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestro camino. Que Dios te siga bendiciendo.